Nosotras en esta clase nos vamos a dedicar a analizar el encuentro entre los españoles y las parcialidades indígenas en la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, en la República Argentina. Nosotras lo que tratamos de analizar hoy es ese encuentro entre los españoles y las distintas parcialidades indígenas que estaban en la provincia de Santa Fe, desde el 1527 hasta la actualidad. El primer asentamiento español sucedió en 1527. Fue de Sebastián Gaboto por parte de la corona española. Este primer asentamiento venía en búsqueda de la Sierra del Plata. La Sierra del Plata es una región surgida de los mitos y las leyendas, en la cual se consideraba que esta sierra contenía era muy rica en minerales de plata y oro. En el año 1527, Sebastián Gaboto con su tripulación siguen por el curso del río Paraná hasta encontrarse con el Carcarañá y ahí deciden erigir el Fuerte Santi Spíritu. En esta fundación, en este fuerte que se construye, se va a dar este primer encuentro entre los españoles y las parcialidades indígenas. En su mayoría eran seminómades, venían desde las serranías cordobesas, se dedicaban a la caza y a la pesca, y había otro tipo de parcialidades que eran sedentarias y se dedicaban a trabajar pequeñas parcelas de tierra para cultivar. La forma de vida que tenían estos aborígenes significó todo un cambio con la llegada de los españoles. La dieta basada en esta variedad que, como ella indica, es de la caza, la pesca, alimentos cultivados y de los frutos, fue realmente atacada por los conquistadores. Los españoles lo que hicieron fue ingresar con un montón de enfermedades para las cuales los indios no se encontraban inmunizados. Estas enfermedades pueden ser el sarampión, la sífilis, el tifus y la viruela, que al ingresar los españoles significó gran cantidad de muertes para los indígenas. Las sociedades indígenas sintieron muy pronto la superioridad del pueblo español. Estos conquistadores eran superiores a nivel bélico. Los indios se sintieron desamparados por sus dioses. Al sentirse desamparados, un grupo se refugió en las órdenes religiosas franciscanas y jesuitas que propiciaron de una manera más rápida la evangelización de estos pueblos. Otro grupo se retiró hacia el interior, en lo que hoy conocemos como el Gran Chaco santafesino, y volvió a sus prácticas rituales de origen milenario, o sea, incorporaron al chamán y naturalizaron la idea de la muerte. Esto quiere decir que no combatían esa idea, sino que la aceptaban de una manera muy dócil y esperaban como un proceso natural el devenir de la muerte. Un segundo momento fue la fundación de Santa Fe en 1573 por Juan de Garay. La frontera interna de esta ciudad fue expandiéndose gracias al otorgamiento de las mercedes reales por parte de la corona española. En el siglo XVIII, el indio va a introducir a sus prácticas el caballo, lo que va a significar un hostigamiento constante a esta población que va a decidir hacer un éxodo hacia el sur, conformando lo que hoy es el casco histórico de la ciudad de Rosario. Esta villa del Rosario era una sociedad tradicional, debido a que tenía altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad. También entendemos que esta sociedad era tradicional porque no había demasiados avances en cuanto a la medicina. Si bien había algunos profesionales formados y muchos de los sacerdotes utilizaban, acompañaban a esta figura del médico o la reemplazaban en algunos casos, no estaba tan desarrollado ni las medidas de planeamiento ni el saneamiento. Tampoco estaba desarrollada la higiene personal y a esto se le sumaba la falta de nutrición. Estos factores llevaban a conformar esta amplia tasa de mortalidad. La dieta de esta sociedad estaba conformada por la agricultura de subsistencia, tanto en la ciudad como en el campo,
mediante el cultivo de hortalizas, legumbres, frutos, además de introducir el trigo para producir el pan, el mate y el dulce de leche, que junto con la carne van a conformar la trilogía culinaria de la región santafesina. Buenos Aires y Córdoba eran dos de los grandes centros urbanos que tenían, si se quiere decir, un amplio desarrollo en cuanto a la medicina. ¿Por qué? Porque había la aparición de los primeros centros hospitalarios, la formación de un pequeño cuerpo médico un poco más profesionalizado y el acompañamiento de las órdenes religiosas dominicas y betlemitas que oficiaban de médicos cuando éste no estaba presente. Entonces tenemos esta presencia de incipientes desarrollos o avances en cuanto a la medicina en esta actualidad. Podemos concluir el siglo XVIII con dos grandes avances a nivel mundial. Uno de ellos es la vacuna antivariólica, descubierta por un médico inglés. Este médico lo que hizo fue extraer de ganado infectado por viruela un líquido que pudo ser inyectado a la población. De esa manera, la población quedó inmunizada. El segundo avance se produce a fines del siglo XVIII, cuando la corona española crea una institución que se encarga de controlar y regir la sanidad de todo el virreinato. Posteriormente, esta misma institución va a regular a los médicos, a los cirujanos y a los boticarios. Por último, unos años después, se le da la facultad de crear una escuela de medicina, una incipiente escuela de medicina, que tiene un programa educativo que dura 6 años, en el cual se van a empezar a formar los primeros médicos de lo que posteriormente va a ser nuestro país. La Capilla del Rosario, por ser una zona estratégica de comunicación forzada entre Buenos Aires y el interior, fue teatro de operaciones de las guerras por la independencia. Entre 1815 y 1821 vemos distintos ejércitos que van diezmando la población, que incendian el rancherío, que se llevan el ganado. Por ende, si bien en 1819 la provincia de Santa Fe adquiere su autonomía, tarda un tiempo en reconstruir su economía y su población. Tenemos también la presencia, como dato importante para destacar, que los habitantes de la región de Santa Fe contaban con un solo médico para cubrir una gran jurisdicción. Esto pasaba porque no había mucha gente preparada. Entonces los sacerdotes del clero regular cubrían la función de médico cuando hacía falta, digamos. Encontramos también algunos elementos que eran utilizados para paliar el dolor, la presencia del opio y la presencia de la quinina para bajar la fiebre. Sumado a esto se le agregaba la caja de extracciones, si se quiere decir, que contaba con pequeños serruchos para amputar, contaba con una llave inglesa y una llave castellana para la extracción de muelas, y en el momento del parto las mujeres se rodeaban por vecinas o amigas de la familia que oficiaban de comadronas. En 1852, la Villa del Rosario es elevada a la categoría de ciudad, debido a que se convirtió en un punto estratégico por ser un polo de atracción económico, debido a la presencia de un puerto, y además polo de atracción de extranjeros. Esta nueva constitución de la Villa del Rosario en ciudad conformó en la zona centro y sur de Santa Fe lo que se conoce y se conoció como las colonias agrícolas. Una de ellas es Colonia Esperanza, que se va a conformar como un modelo a seguir en el resto del territorio. Tenemos una falta de, si se quiere, conciencia específica en cuanto a la higiene. También tenemos una falta de protección, pero si bien está esta ausencia, encontramos la aparición de los primeros hospitales y de la primera formación de los cuerpos médicos. Si bien habían aparecido un grupo de profesionales, todavía no había un sistema higiénico establecido. Estaba la ausencia de redes cloacales, por ejemplo, la ausencia de políticas en cuanto al saneamiento y la ausencia también de políticas en cuanto a la salud. Debido a estas condiciones, el territorio va a ser escenario de dos grandes epidemias. Una de ellas es el cólera, que ingresa al territorio nacional
debido a la Guerra de la Triple Alianza en 1867. La otra gran epidemia que asola a la región, especialmente la ciudad de Buenos Aires, entre 1870 y 1871, es la fiebre amarilla. Hay ciertas condiciones climáticas que van a propiciar la aparición del agente transmisor, que es el mosquito, como las inundaciones, los grandes vientos, las altas temperaturas, y al afectar a la población, esto se convierte en una enfermedad endémica. Estas dos grandes epidemias y sus consecuencias activaron la preocupación del municipio de Rosario, lo que va a llevar a cabo la planificación de obras de saneamiento de la ciudad. Se va a crear un plan para la potabilización del agua, un sistema de red cloacales y la expulsión de la ciudad de hornos incineradores de residuos. Tenemos esta propagación de las enfermedades fuertemente hacia el interior del país. O sea, queremos decir que no se quedaron únicamente en los grandes centros urbanos, sino que fueron propagándose lentamente por el interior. ¿Por qué se daba esta situación? Porque no había una política a conciencia de saneamiento, porque tampoco había una red de contención para sanear esta enfermedad. Si bien teníamos la aparición de las asociaciones étnicas, los primeros hospitales en Rosario, podemos encontrar el español, el italiano, el británico, van surgiendo distintos centros de salud, pero ¿qué es lo que pasa? No estaba tampoco el personal tan capacitado para hacerle frente a esta enfermedad. Si bien habíamos mencionado que habían aparecido estos primeros centros de salud, estos primeros hospitales en Rosario, hacía falta crear una conciencia y hacía falta también profesionalizar a las personas que se iban a encargar de la salud. Por esto, en 1919, la ciudad de Santa Fe funda la Universidad del Litoral. Un año después, en Rosario, se anexa la Facultad de Medicina. Sumado a la incorporación del Hospital del Centenario, se va conformando una estructura así ya más pensada y más trabajada en cuestión de planeamiento. Hay avances en cuanto a la medicina también y avances en cuanto a la política de salud. Por ende, se va reduciendo la mortalidad y esta sociedad poco a poco va cambiando. La sociedad va cambiando no solo por estos avances materialmente, sino también porque se constituye un cambio de mentalidad en los comportamientos tradicionales. La sociedad va a comenzar su paso hacia una sociedad transicional, es decir, que la mortalidad y la natalidad van a disminuir. La natalidad va a disminuir debido a que estas prácticas permiten la prevención o cura de nuevas enfermedades, sino que también la inserción de la mujer al ámbito del trabajo va a llevarla a planificar su familia. La esperanza de vida se va a extender hasta los 60 años. Dos grandes avances a nivel mundial se conformaron en el siglo XX. Uno de ellos fue el descubrimiento de los sulfamidas y otro fue el descubrimiento de la penicilina. En 1944 se estipula una ley que va a proteger a los trabajadores respecto a distintas condiciones en cuanto al ámbito de la salud. Por primera vez el Estado argentino toma interés en la salud de la población que está trabajando. La segunda mitad del siglo XX constituyó una sociedad nueva, debido a la llegada de inmigrantes de los países limítrofes y la aparición de nuevas enfermedades como el Chaga, la fiebre hemorrágica, la poliomielitis. A fines del siglo XX y principios del siglo XXI vemos un cambio en el comportamiento demográfico. La tasa de mortalidad desciende y la tasa de natalidad también desciende. Esto sucede porque la mujer prefiere adentrarse en el mundo del trabajo posponiendo su ciclo reproductivo. Los sectores más vulnerables suelen tener mayor cantidad de hijos, pero al estar desnutrida la madre, ese bebé puede nacer con bajo peso o puede eventualmente fallecer. Esta nueva sociedad de fines del siglo XX y principios del siglo XXI conllevó un nuevo ritmo de vida que trajo aparejado la aparición de nuevas enfermedades, como son las enfermedades de estrés, trastornos alimenticios, cardiovasculares, diabetes, entre otras.
A pesar de estas enfermedades, el avance tecnológico permitió extender la esperanza de vida hasta los 80 años. A través de este informe, que contempla la periodización desde 1527 hasta la actualidad, expusimos el desarrollo y la evolución del sistema sanitario en Santa Fe y en las regiones aledañas.